Buenas tardes, bienvenidos todos, todas a este segundo seminario virtual sobre bioculturalidad, saberes comunitarios intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividades socioculturales en y con el territorio. Cabe resaltar que este seminario virtual es organizado a través del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, Participación Comunitaria Intergeneracional para el Reconocimiento y Resignificación de Memorias Bioculturales Diversas sobre los usos de los recursos naturales locales bajo la dirección del doctor Martín Plasencia González, a quien agradecemos mucho que nos haya invitado, su servidora Gabriela Palacios Pola, y también al doctor Matusalam Pantevis Suárez. Su servidora viene de la Universidad Politécnica de Chiapas y les presentaré también a mi compañero Pantevis Suárez de la Universidad Sur Colombiana. En esta tarde damos la especial bienvenida al doctor Abraham Sentis Gómez. Él nos viene a presentar el tema Acciones territoriales del Zumbal en las estrategias de vida rural de los celtales de Chiapas y nos acompaña desde la Universidad Intercultural de Chiapas. Bueno, buenas noches. Gracias, compañera Gaby, por esa presentación. Un saludo para todos, todas y todos que están presentes desde diferentes latitudes latinoamericanas. Un abrazo desde el sur, desde Sudamérica, especialmente desde el sur de Colombia, desde la Universidad Surcolombiana. Es un placer estar acompañándolos el día de hoy. Le agradezco al doctor Martín Plasencia por la invitación y por la consideración a este seminario biocultural, el cual nos muestra todas las sensibilidades latinoamericanas y todos los trabajos que nos permiten caminar por esta Latinoamérica, ¿no? Como lo decía mi compañera Gaby, el doctor Abraham Santis es profesor, investigador CELTAL, adscrito a la Universidad Académica Multidisciplinaria de OSCHU, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo, Género, Cultura y Estrategias de Reproducción Social. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Chiapas, ha sido reconocido con el premio Arturo Fregoso Urbina de la Universidad Autónoma de Chapingo a la mejor tesis de doctoral del año 2018 por la tesis titulada Acciones colectivas y cambios en la vida, investigado sobre principios y valores celtales, territorio zumbal, estrategias de vida y cambio social. Actualmente su proyecto de investigación es Cambio Social y Acción Territorial, pertenece a los siguientes grupos y redes de investigación. Es miembro activo del Cuerpo Académico de Estudios Mesoamericanos e Interculturales de la UNICH, de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco, de la Red de investigadores de indígenas comunitarios, es coordinador del grupo de investigación en la Unidad Académica Multidisciplinaria de OCHUT de la UNICH, Cambio Social y Acción Territorial. Sus últimas publicaciones, ahora en 2024, la más reciente, Cambio Generacional y Reciprocidad entre Padres e Hijos de los Celtales de Ochut, Chiapas, México. Otra de sus publicaciones como editor del libro, como organizador del libro, Parentesco y Reciprocidad en América Latina, Lógicas y Prácticas Culturales, además de otra contribución escrita denominada Movilidad Profesional y Cambio Cultural de los Jóvenes Celtales de Chiapas. Tiene otra publicación en el año 2022 sobre interaprendizaje por proyecto comunitario, experiencia con jóvenes universitarios en Ochut, Chiapas. Además, publicaciones como grupos familiares de Ochut que cambiaron su visión de vida de entre 1986 y 2018. Esto es un capítulo del libro. Algunas otras publicaciones más antiguas, como la visión celtal de la vida en el desarrollo alternativo de Ochut, Chiapas, que lo pueden encontrar en el libro Extractivismo y Neoextractivismo en el Sur de México, Múltiples Miradas. Entonces, como ven, el doctor Santis tiene una larga trayectoria
y una larga experiencia en los procesos comunitarios, sobre todo con comunidades indígenas. Sean todos y todas bienvenidas a este proceso. Mi compañera Gaby les dará algunas indicaciones de cómo vamos a manejar el conversatorio del día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Panteris haber leído esta semblanza curricular tan interesante del doctor Santis Gómez. También les pediríamos a la audiencia mantener en todo momento el micrófono apagado para que podamos escuchar y deleitarnos de esta conferencia. Pueden ustedes hacer sus preguntas en el chat y al finalizar la plática, que está planeada para alrededor de 1 hora, vamos a hacer estas preguntas para que cada uno de ustedes tenga la respuesta por parte del doctor Abraham Santis. Pues bien, sin más preámbulos, le damos la bienvenida, doctor. El micrófono todo suyo. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por esta charla. Gracias al doctor Martín Plasencia, que me hizo la invitación para presentar, pues, un resultado de la investigación que se ha hecho aquí, pues, en el municipio de Ochuc, con los celtales de Chiapas, sobre todo, ¿no? Desde una perspectiva interna. Muy bien, en esta presentación, esta plática he titulado Acciones territoriales del Chumbal en las estrategias de vida rural, los celtales de Chiapas. Pues es resultado de una investigación, pues casi más de 15 años ya en el municipio de Ochuc, desde 2008, 2009, y hasta la fecha, pues he investigado sobre este tema de territorio de Chumbal, estrategias de vida y familias aquí en el municipio de Ochuc. El municipio de Ochuc está ubicado, pues, en un lugar estratégico entre dos ciudades muy importantes de Chiapas, que es San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. Vendría siendo como también un lugar muy importante en esta región de los Altos de Chiapas. Algunos datos muy importantes del municipio: la población, pues ya hay más de 50,000 habitantes según INEGI en 2020, y hay muchas localidades pequeñas, incluso encontramos comunidades hasta de 20, 30 integrantes, y pues hay mucha dispersión poblacional. También, pues, es uno de los municipios también con alta densidad poblacional, y esto también puede como caracterizar una población joven, ¿no? Y su organización básica, pues, es por familia extensa, patrilocal, que tiene su propio territorio, y de ahí viene el término chumbal, ¿no? Como una familia extensa que tiene su propio origen, su propia identidad y su delimitación territorial. Y también Ochuc, pues, depende mucho de los programas sociales. Se ha considerado como un municipio, pues, dentro de alta pobreza, incluso desde la alimentación, ¿no? Y se ha hecho investigaciones que el 50% de su ingreso económico anual depende de los programas sociales, y eso lo hacen como familias muy vulnerables, ¿no? La mayoría de la población también se dedica a la actividad agropecuaria, que está enfocado para el autoconsumo. Algunos cambios muy importantes: desde 1950 había una lucha entre ancianos y jóvenes. Resulta que en 1947 llega el presbiterianismo con el Instituto de Lingüística de Verano, y viene a inculcar, pues, una nueva creencia, una nueva ideología religiosa, ¿no? Y también en 1951, pues, la mayoría de los jóvenes de Ochuc, pues, se convierten a promotores culturales por el Instituto Nacional Indigenista. Pues ha sido como un municipio también del laboratorio, ¿no? De experimento de políticas de gobierno, y eso ha traído como resultado en los años 80 también una confrontación de ideologías sindicales y por partidos políticos, y esto de alguna manera en la población joven, pues, incidió bastante, porque entonces a partir de los 80 hasta el año 2000, pues se aumentó la migración hacia las ciudades, también por la apertura de vías de comunicación
y hubo una mayor movilidad poblacional. Un hecho también muy impactante, recientemente en 2019, la mayoría de la población pues decidieron cambiar el sistema de elección de autoridades municipales, ¿no? Desechando el sistema basado por partidos políticos y ahora pues se instituye el sistema basado por normas internas. Después de haber hecho esta breve introducción y antecedentes del municipio de Xchuc, que lo hace muy importante, ¿no? Entonces, voy a enfocarme a la acción colectiva, a la acción territorial. Pues resulta de que, pues, en esta investigación que se ha realizado, tiene una perspectiva inductiva, constructiva o desde abajo, como dicen, ¿no? Y de allí se fue conectando también con algunas teorías y conceptos como acción colectiva, acción territorial. Se entiende entonces como por acción territorial, pues a los cambios, a los procesos que se generan desde grupos familiares que se ha considerado como Zumbal para movilizar ciertos recursos, para movilizar ciertos elementos para que puedan pues seguir reproduciéndose, seguir transformando y resignificando algunos elementos culturales. Al, También se ha realizado muchas acciones colectivas para una redistribución de poder, para también reconfigurar relaciones sociales internas, ¿no? Con los actores sociales y de esta manera se ha definido también, pues, nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones culturales, incluso el poder local en el municipio. Y también toda acción colectiva no solamente se realiza para generar movimientos políticos o resistencias o contradicciones con el gobierno o lucha social, más bien estas acciones colectivas desde los territorios, desde las familias, desde las comunidades, se ha hecho también pues para fines de estrategia de vida, para seguir perviviendo, para seguir luchando desde los territorios, desde las familias, ¿no? Y esto se conecta también con la teoría de Bourdieu. De alguna manera, el análisis es relacionar algunos términos en celtal, términos locales, para hacer como un análisis relacional cuando se empieza a ver algunas teorías, pues, de afuera, de otro lado, ahora como que nos permite acercarnos para interpretar, para entender entonces lo que pasa en el interior, en este caso en el municipio, ¿no? Pero igualmente me fui dando cuenta también de que existe categorías de análisis locales, lo he llamado, a través de la teoría fundamentada, y esto es lo que hace muy interesante también el análisis. La investigación se realizó en estas familias, en estos lugares. Hay 6 grupos familiares extensas que tienen su propia identidad, que tienen su propio territorio y su raíz de vida. Viene de semilla en celtal, ¿no? Zumbal es como la raíz, es como la semilla que da origen al grupo de personas, ¿no? No quise emplear aquí linaje, ¿no? Algunos lo han dicho que simplemente es un apellido, pero tiene una potencial de análisis esta categoría, ¿no? Y por eso como que fue interesante retomar pues categorías celtales para esta investigación. Cuando estaba haciendo mi posgrado, estaba yo planteando pues un protocolo de investigación tradicional, ¿no? Pero de repente se desvió un poco el enfoque metodológico porque empecé a plantear preguntas, un enfoque desde abajo. Utilicé mucho diario de campo, ¿no? Y me topé con la teoría fundamentada, ¿no? Aunque es muy laborioso, pero nos lleva a resultados
muy interesantes y descubrimientos muy frescos. A partir de este enfoque de investigación, fue entonces como me fue dando cuenta a términos en Tzeltal, ¿no? Desde abajo empecé a ver los registros en mi diario de campo como categorías, como códigos en Tzeltal. ¿Qué es el Tzumbal? Siempre repetían el Tzumbal cuando hacía recorridos en el campo, cuando se hacía talleres participativos, se hacía entrevistas. Trabajé también en un proyecto de diversificación productiva con Ecosur, con CDI en ese entonces y el Ayuntamiento de Quinochuk. Y fue muy interesante recorrer lugares, ¿no? Y comunidades, ¿no? Y en el diario de campo empezó a llamarme la atención, entonces, cuando decían Lunquinal, ¿no? ¿Será que es el territorio? Yo decía, ¿no? Tzumbal, ¿qué es esto? ¿Será que es el linaje? ¿No? También esto me permitió ver de que, pues, conozco el contexto de los Chuk. De hecho, pues, algunos me criticaron cómo puedes observar ahí si tú vas a obviar muchas cosas, pero con esa crítica pues me topé con esta metodología, ¿no? Y también para sustentar mi investigación desde abajo. Entonces empecé a generar categorías, a identificar categorías, precisamente como el Tzumbal, como el Lunquinal, como el Bingilel Quinal, decía, ¿no? Jujusef Quinautic decía, ¿no? El territorio por Tzumbal o por linaje, ¿no? Decía, ¿no? Pues esto le llamé análisis por categorías vivas. Lo que decía, ¿no? Esto me llevó a un análisis relacional donde, pues por un lado, estaba yo revisando libros, y por otro lado, estaba yo también identificando categorías locales, categorías vivas en Celtal, de tal manera entonces de que en este análisis me fue llevando nuevos conocimientos, ¿no? Me fue generando como preguntas también para ir construyendo pues un nuevo conocimiento a partir de estos dos elementos. En un primer momento pues llegué a definir como un conjunto de grupos familiares que tienen una misma raíz de vida, un territorio delimitado, con una identidad propia y que se diferencian de los otros grupos y tienen sus propias normas, tienen sus propios principios de organización, tanto familiar, territorial y colectiva. Este colectivo, ¿no? Filtran cambios, filtran estrategias de vida rural, ¿no? El Zumbal entonces es un sujeto social vivo y activo y colectivo porque transforma estrategias de vida, genera acciones, construye cambios culturales. El Zumbal entonces, relacionando con otros autores como Rubichaux, no puede ser un grupo agnaticio conformado por grupos domésticos extensos y localizados, ¿no? Aunque también a veces no está muy de acuerdo con esta definición porque no están localizados, porque más adelante voy a hablar, ¿no? Sobre eso, porque se extendieron más allá de su propio territorio. Entonces, fue haciendo como algunas modificaciones, algunas críticas, igual también lo que decía Bourdieu de las estrategias, ¿no? Eh, también fue agregando algunos elementos de que pues en las estrategias no solamente se reproducen, sino se pueden transformar en el transcurso del tiempo. Había un señor de una comunidad, ¿no? Que empezó a dibujar, préstame una hoja, me decían, y este croquis pues no fue recalcado o calcado del croquis original, sino que más bien sabía cómo se delimitaba su territorio dentro de su Tzumbal. No, pues en esta figura se señala cómo lo distribuyeron su territorio, ¿no? Y el abuelo, el ancestro principal, pues estaba ubicado en un lugar, pero los hijos fueron estableciendo sus casas cerca de la carretera, ¿no? Y también quedaba poca milpa, ya no era la estrategia principal de vida, sino que tenía más cafetal. Este Tzumbal se consideraba como un Tzumbal pudiente, un Tzumbal que está entrando al mercado internacional por el café y que me decía igualmente, yo ya no dependo de la milpa, yo igual puedo vacacionarme como los profes, decía, ¿no? Entonces,
había un Zumbal, entonces que yo decía, no es cierto, entonces como se generaliza muchas veces, pues los indígenas, los tzeltalas de Xuc, son pobres. Entonces empecé como que llamándome la atención a otros descubrimientos que fue identificando. En creo que se puede ver también de que, pues como en sus colindancias existe otros Zumbal, ¿no? Y normalmente también cada Zumbal se identifica por ejemplo, Chik, ¿no? La cuña. Dice Holchi, cabeza de venado, ¿no? Entre otros, ¿no? Apellidos o Zumbal que se identificaba con la naturaleza, que realmente entonces en el pensamiento tzeltal no está separado el hombre y la naturaleza, sino que más bien es una complementariedad, es una relacionalidad, es un análisis más integrado, más sistémico con la vida, con los animales, con la naturaleza, con el cosmos. Es como que es mucho más interesante en esta perspectiva de análisis entonces del Zumbal. En una investigación que se realizó juntamente con algunos compañeros de Ecosur, que empezaron a georreferenciar algunos puntos de parcelas que tenían cada Zumbal, se ha descubierto entonces que un Zumbal pues tiene muchas parcelas, caminan por veredas, algunos caminan más de 1 hora hasta 2 horas, donde están sus parcelas, donde estaban su parcela o su territorio de sus ancestros. Y hay una movilidad interna entonces de las familias. Algunos fueron moviéndose para buscar un territorio donde se producía el café, otros se movieron cerca de la carretera para establecerse. Pero cómo se delimitó todo este territorio, se explica anteriormente algunos ancianos que logré como platicar todavía con ellos. Es que, ¿por qué? La pregunta es por qué algunos tienen mucha tierra. Se considera como Zumbal rica, porque los que producían mucho maíz anteriormente, pues era considerado como familia, como Zumbal pudiente, ¿no? O rico, ¿no? Pero ¿por qué hay algunos Zumbal también que no tienen mucha tierra? Entonces tiene su explicación, ¿no? Mientras tenían muchos hijos varones, un Zumbal podían trabajar en la milpa y con la fuerza de trabajo de los varones, entonces pudieron ocupar mucha tierra, ¿no? De allí viene una explicación también de que las mujeres no reproducen su propia Zumbal, sino que reproduce otro Zumbal, y que las mujeres también, pues, no tienen derecho a la tierra. Algunos han dicho que este sistema Zumbal es injusto, ¿no? Entonces, pero tiene su explicación, ¿no? Por ejemplo, también es que el nahualismo, anteriormente en los Chuk, antes de la llegada del presbiterianismo en 1947, ¿no? Había mucho miedo, eso lo describe el investigador Page Pliego o Paje Pliego, que antes, pues con el temor, el que tenía el nahual más fuerte es el que era muy temido, entonces acaparaba la tierra hasta donde quería, porque es una propiedad comunal. Se ha investigado también de que este sistema Zumbal funciona bien en el sistema comunal y no es así en el ejido, porque en el ejido se establecen otras normas legales donde no puede imperar entonces las normas propias del Zumbal. Hay una movilidad entonces territorial y poblacional de un Zumbal. Decía un señor que por qué no se floreció o no se desarrolló y no dio frutos, o sea, no tuvo hijos en un lugar, porque según el territorio está vivo para ellos y tiene dueños, ¿no? Entonces, así es como el maíz me explicaba. No todo la semilla de maíz se florece en cualquier lugar, dice. Entonces, así algunas familias, mi familia, decía, mi hermano, dice, no crecían sus hijos porque había poco, dice, no, otros espíritus que tenían la tierra, que no se llevaba, ¿no? con la tierra, hasta que se movía en otro lugar, a otra comunidad en el mismo lugar del municipio, empezó a florecer. Hay un término que me llamó la atención, se llama esmagel, ¿no? Y eso vino a mi mente cuando estaba leyendo Bourdieu sobre reproducción social. Entonces fue conectándome también a algunas categorías locales, cómo se reproduce una familia, que es a través de una raíz, a través de una semilla. Por eso el Zumbal es como la semilla de la vida, es como la raíz donde viene y está conectado con la tierra. De tal manera que en el pensamiento tzeltal
pues no está muy separado, no está separado la tierra, el territorio, con la familia y con la vida. De tal manera también de que, pues hay Tzumbal como Chapulín, dice, ¿no? ¿Y por qué Chapulín? ¿Por qué? Ah, porque revisamos que, según nuestros ancestros nos decían, que al nacer, pues el varón que iba a ocupar la tierra, le revisaron la placenta, ¿no? Dice, y tenía el color verdoso como Chapulín, ¿no? Estaba relacionado con la naturaleza, ¿no? Y así, entre otras explicaciones, hay más de 120 Tzumbal en Oshchuk, según hay otras investigaciones, según hay más Tzumbaletik en el municipio de Oshchuk, ¿no? En la figura anterior se veía entonces de que cada Tzumbal tenía su movilidad. Algunos traspasaron en otros municipios, algunos fueron a las ciudades incluso. En la actualidad, otros se están moviendo hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia Norteamérica, hacia Sonora. Se están yendo a trabajar ahí los jóvenes. Incluso algunas, tengo como 5 miembros de la familia que ha ido ya a Estados Unidos y se encuentran allá y platican celtal allá y al parecer, entonces, el Tzumbal no está delimitado por las ciudades, por los límites de los países, sino que hay una metáfora, ¿no? Que me ha gustado para representar esto, la metáfora de la rizoma, donde pues empieza a reproducirse esta semilla de la vida, esta semilla del ser celtal y de hablar celtal. Decía Bonfil Batalla que hay ciertos núcleos culturales que se mantienen, que es difícil de cambiarlo y que como que, y eso lo llevan a diferentes lugares, pero lo principal es la semilla, la raíz principal de la vida, y eso se puede identificar dónde está la tumba del ancestro mayor de un Tzumbal. Algunos abuelos, algunos ancianos todavía logran explicar y dicen, no somos de esta comunidad, veníamos hasta tal lugar, allí está la tumba de nuestro ancestro. En esta figura que tengo se observa allí una tumba reciente donde pues un abuelo, allí colocan sus cosas según lo que trabajó, lo que le gustó trabajar cuando estaba en la tierra, así lo representan todavía en su tumba, ¿no? Y es un referente por el cual se entierran entonces en sus casas, ¿por qué Abraham? ¿Por qué se entierran dentro de sus casas? Me decía unos investigadores, ¿no? Ah, pues tiene un significado profundo, porque no deben de salir de su tumbal, de su tierra. Alguna explicación también que donde se cortó el ombligo, se tendría que regresar allá porque allí está sembrado su vida. Allí gracias a la tierra, al territorio, le dio vida y allí regresa, ¿no? Toda esta profundidad, todo este significado cultural del Tzumbal dentro de su territorio, pues lo que se concibe es que no está separado. Entonces el territorio, la tierra, con la misma vida, con los seres humanos, sino que está todo integrado, es sistémico. Yo he llegado a pensar como teorías el antropocentrismo, que es el hombre, como que el que está en el centro, ¿no? Otra teoría también, el ecocentrismo, que es como la ecología. Pero hay algo que no me convence. Todavía aún no he encontrado como alguna teoría que pueda explicar esta profundidad, ¿no? A través de las categorías, a través de las expresiones celtales. Pero lo que he observado también es que generan acciones territoriales. Entonces, las familias rurales, cómo han pervivido, cómo han luchado. Una anciana, una señora me decía de que antes del movimiento zapatista de 1994 aquí en Chiapas, más o menos en los 80, no había ni dinero, decía. ¿Cómo comíamos la tortilla? Como no había maíz, buscábamos plátano para hacer la tortilla, decía. Teníamos sembrado caña para endulzar el café, decía, ¿no? Y cuando faltaba la comida, mi padre tenía conservado cacahuates en el tapango, creo que se llama, baná le llamamos nosotros, donde se hace el fuego, ¿no? Y donde sube el humo. Allí se ponía a secar. Entonces, cuando no había nada que comer, buscaban eso, incluso salían a cazar animales, aves, buscaban el chanulte, que llamaban un gusanito que entraba en los árboles,
o entre otras cosas sobrevivían de esa forma, pero se organizaban, se prestaban unos a otros para poder sobrevivir, ¿no? Eso lo he llamado también como acciones colectivas, acciones territoriales del Zumbal. Eso es lo que, como esa colectividad, ese apoyo mutuo, incluso eso lo han llevado también cuando hay eh, acciones colectivas, donde, por ejemplo, cuando gestionaron croquis en 1986, porque en 1986, aquí en los Chuc, empezaban a conflictuarse mucho por delimitación territorial, de tal manera entonces que el Comisariado de Bienes Comunales empezó a generar croquis para evitar esos problemas, pero cada zumbal entonces se organizaron para gestionar ese croquis y tenían que ponerse de acuerdo también con los otros zumbaletic con quien se colindaban. Entonces, en estas colindancias, como se muestra en el croquis, pues eran veredas, eran piedras, eran árboles, eran cuevas, sus referencias, donde habían trabajado sus ancestros. Tenía mucho significado cultural. Por eso creo que un ingeniero civil o un topógrafo, pues a lo mejor no podía entender el significado, ¿no? De toda esta delimitación de la tierra comunal. Pero lo que sí sobresale es la organización colectiva que se manifestaba a los Tombaletic para generar como estrategias de vida. Entonces la experiencia, quiero compartir, abrí un poco mi corazón porque estudié economía, desarrollo rural. Yo trabajaba en la milpa y yo me decía, ¿será que no hay otra forma de trabajar acá? Era mi pregunta, ¿no? Por eso cuando estaba yo estudiando maestría, regresé a los Tumbaletic. Esto es de un Zumbal en una comunidad que se llama Tzay, Zumbal Kulub, que significa chapulín. Decíamos, ¿no? Otros investigadores, es que tenemos que formar sociedades cooperativas. Y yo le decía, pero si existe el Zumbal, tiene sus normas, ya se conocen, ya tienen su propio territorio. Pero si le regalamos plantas, no sé, de frutales, aguacate, por ejemplo, para que siembran a ciertas familias, pero si no sabemos cómo está su Zumbal. ¿Qué tal si no tienen tierra? Porque hay familias que ni siquiera tienen tierra. Entonces no saben por qué cuando en un proyecto productivo les regalan plantas y no siembran, allí están, allí se mueren. Pues posiblemente hay algunos zumbaletic, algunas familias que no tienen tierra y así le regalan arbolitos y no es viable eso, ¿no? Entonces empezamos a ver como por zumbaletic. Y sí, aquí en la figura pues se observa de que las mujeres pues ya se conocían, ya sabían en qué momento podían trabajar. Entonces se hizo una organización basada a través de normativas del Zumbal, aunque también cómo le hacíamos con las normativas que hacían Secretaría de Hacienda o Relaciones Exteriores para que autorizaran el reconocimiento oficial sobre sociedades cooperativas, ¿no? Pero lo que yo logré observar es que detrás de todo territorio ya existen pues formas de organización, estrategias de trabajo, estrategias de sobrevivencia, incluso también estrategias productivas que ya tenían. Una experiencia también del Zumbal Méndez, ¿no? Que se organizaron y empezaron a producir durazno, porque pues igual se organizaron eh, con su mismo Zumbal para poder entrar en este proyecto. Entonces son como acciones colectivas, acciones a nivel familiar, que incluso su nombre, ¿no? Tiene un significado profundo porque vienen desde el conocimiento territorial de, de sus ancestros. Algunas organizaciones se llamaron, por ejemplo, decían Chuminteal. Yo no entendía qué es lo que decían, ¿no? Esto se llama Chuminteal. ¿Qué?
yo no entendía también eso, ¿no? Ah, porque así se llamaba el lugar, así se llamaba el territorio de antes, así decían nuestros abuelos. Entonces tiene ya un significado el territorio, ¿no? Y se identifican con ellos. Algo que llama la atención también en el Zumbal Chishná, cuando aperturaron la carretera, tuvieron un conflicto con una comunidad más grande. ¿Sabe qué? No puede pasar que su carretera, le decían, pero un Zumbal de 50 o de 100 miembros frente a una comunidad de 1000 o de 2000 habitantes, le decía, pues cómo si su carretera pasa en nuestro territorio. Entonces, si no nos permite, tampoco no lo vamos a permitir. Su carretera, decía, ¿no? Entraba en conflicto. Por eso aquí es importante como el diálogo, ¿no? Empezaron a dialogar, empezaron a platicar, porque hay un principio también que le llaman ya Tabacodanti, el ajuste de corazones, se podría traducirse. Cuando hay estos conflictos y empiezan a ajustarse, no es porque no tengan conflicto, las familias, las comunidades, los Tomaletí tienen conflicto, pero buscan sus propias soluciones. Siempre tratan de llegar a la armonía, al ajuste de corazones, como que ahí viene la idea de que la naturaleza está en armonía, está en equilibrio. Entonces, como el corazón humano forma parte de esa naturaleza, de esa ecología, tiene que ajustarse otra vez a esa armonía de la vida, ¿no? Y por eso llegaron a un acuerdo. Está bien, también puede tener su carretera, también nosotros si quedamos en paz. Y eso fue como una acción colectiva muy interesante también de un Zumbal. En un, en un Zumbal, entonces, las estrategias de vida rural es diversificada. En una familia pueden tener milpa, pueden tener hortaliza, puede tener una reserva de leñas para cocinar, para la energía, pueden tener pues un traspatio, diferentes espacios que ha generado la familia como para generar esta estrategia de vida. Incluso tienen sus propias estrategias como pasar pues una crisis, hasta a lo mejor pues las familias estatales, si llegaran a faltar el dinero, pueden todavía buscar estrategias de cómo sobrevivir, ¿no? Y cómo, por eso es el término que le he llamado pervivir, ¿no? Tienen el Zumbal, ¿no? Nada más que pues en la actualidad se ha debilitado también esta parte. Precisamente este cambio viene por la relación intergeneracional del Zumbal. En la investigación que realicé eh, en 2014, 2015, más o menos toqué como 3 generaciones, ancianos, padres de familia y jóvenes. En ese análisis interrelacional, pues se está aumentando la población y también mucha familia rural están quedando solos los ancianos, los padres ancianos, porque muchos hijos ya hay tres, por eso los jóvenes hay 3 formas entonces donde van a construir sus estrategias de vida. El shutil que le llaman, o sea, el ultimogénito, el último hijo, o el primogénito, el único varón de la familia. Normalmente le dicen a sus padres, tú te vas a quedar porque le vas a dar continuidad a la vida aquí en el Zumbal, porque ¿quién se va a encargar de la tierra? ¿Quién se va a encargar de los servicios comunitarios? ¿Y quién me va a cuidar a mí? Le dice, ¿no? Entonces, por eso, incluso algunos han regresado, algunos han salido de la ciudad, tienen negocios, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, regresan, dejan rentada su casa y regresan todavía a cuidar a sus padres. Como que entonces, aparte del dinero, aparte del negocio, es fuerte todavía algunos valores culturales que lo mueven, ¿no? A lo mejor empecé, por eso cuando vi que Bonfil Batalla planteaban como algunos núcleos culturales, pues me llamó mucho la atención todavía eso, ¿no? Pero igual hay cambios en la generación joven,
De hecho, hay ciertos principios que es renegociado, le llamo yo, es una reciprocidad negociada, porque le dicen, bueno, entonces, como soy su último hijo, voy a aprender español, voy a aprender la vida de la ciudad, pero regreso a cuidarte. Está bien, ¿no? Le permite a su padre y va y regresa, ¿no? Esos son algunos cambios, algunos ajustes que pues se ha hecho en la actualidad, ¿no? Pero hay otras estrategias, hay familias que se van, hay jóvenes que se van y conozco también casos donde sus 5 hijos varones todos son profesionistas, tienen profesión, ¿no? Y tienen 5 hectáreas su papá y reúne sus hijos y le dice, ¿sabe qué, hijos? Les voy a dar su tierra. Y le dice, ¿no? ¿Sabe qué, papá? Ya no regresamos, ya no vamos a regresar. Vende su tierra, disfrute todavía, nosotros ya vamos a quedar en la ciudad. Ha habido casos en ese tiempo donde ya se rompe también algunos vínculos con la tierra, entonces, pero es como lo que he llamado yo en el Chapingo, donde estudié, reíamos mucho de la racionalidad instrumental que le llamaba, ¿no? No entendía mucho qué es lo que decía, pero es como el cambio de pensar, ¿no? De enfocarse mucho a las cosas, cuestiones materiales, y a las cuestiones de dinero, a las cuestiones del capitalismo, ¿no? Pero piensa que pues todos los jóvenes hacen su vida basado a cuestiones materiales. Sin embargo, también hay otras estrategias de vida aún. Todavía no sé si algún momento se hacen todo como una generación con racionalidad instrumental, o va a permanecer una generación donde va a pensar sobre principios y valores culturales del Ekil Kushlehal, Tiyatabay Bakodanti, del buen vivir, ¿no? Está en ese proceso, ¿no? Actual por el cambio generacional. Bueno, entonces hay una relación social desde el Tzumbal también basado por valores, por principios, ¿no? Y bueno, ya hablé un poco sobre la relación negociada entre padres e hijos, entre ancianos y jóvenes. También existen algunos cambios de normas del Tzumbal. Por ejemplo, algunas investigaciones se ha hecho que el 2% ya en la actualidad las mujeres ya tienen acceso a la herencia de la tierra, porque se han dado cuenta también que los padres ancianos no regresan sus hijos varones, sino que a veces regresan a las hijas, a las mujeres, para cuidar a sus padres, a sus madres ancianos. Entonces, al final de cuentas, le dejan como herencia su tierra. Entonces, de esa manera también es el valor cultural, es el principio cultural que también están sobresaliendo en esto, y por ser tierra comunal, entonces ganan ese derecho a la herencia de la tierra. Hay algunas acciones también muy generales que se van cambiando también estas estrategias de vida del Tzumbal. Por ejemplo, en los jóvenes en la actualidad están muy relacionados a las nuevas tecnologías, a la globalización, a la migración. Eso puede debilitar también, puede cambiar también las estrategias de vida, ¿no? También se reconfigura el territorio del Tzumbal. Ahora los jóvenes o los que tienen profesiones empiezan a comprar la tierra, pues aunque en el artículo 27 de la tierra, cuestiones de la tierra comunal no se puede vender, solo se puede transferir. Sin embargo, está mercantilizando también a la tierra, ¿no? Comunal. Bueno, hay otra cosa también, se explica de que a través de la educación los jóvenes ya abrieron sus ojos, dice, ¿no? Yun Wikisitik, le dicen en celtal, ¿no? Es como el despertar del sueño y abren sus ojos, pero es como la apertura del entendimiento, que ya saben por dónde va la vida, ¿no? Y por medio de la educación. Y dicen también otro término, Kotishta Kodantik, que ya llegaron en sus corazones el cómo se debe vivir. Pero puede ser esto. Realmente, la pregunta es, ¿realmente será que es una apertura de ojos de entendimiento y discernimiento? Porque desde la versión celtal hay otra, porque hay una formación que podrá ser otra temática, donde estoy explorando, ¿no? Donde el Hulish Chulel, que llega el espíritu en el hombre, en la mujer, pero esto es cuando aprenden realmente desde una educación celtal, desde la familia, otra formación de la vida, ¿no?
Entonces voy terminando con esto. Hay un cambio continuo entonces en la vida rural. Lo que encontré son otras categorías. Por ejemplo, hablan de Tulán Cuchinel, presente, ¿no? Donde es dificultosa la vida, pero también se puede cambiar a través de un Spacel Kuchlehal. Spacel Kuchlehal se entiende entonces cuando un joven empieza a establecer su propia casa, su propia milpa o sus propios bienes y patrimonios, de tal manera de que hay una visión hacia Sliktesel Kuchlehal, hacia el mejoramiento de la vida, hacia el buen vivir. De tal manera también entonces que anhelan un cambio de vida. Ese Tulán Cuchinel, esa vida pues difícil puede ser transformado. Entonces realmente el pensamiento también celtal no es algo estático. Me llama la atención una etnografía que Villarrojas hizo aquí en Ochuc, ¿no? Es que cuando vino INI, leí una porción donde decía, es que los celtalos de Ochuc no saben cortar sus uñas, no hierven su agua, no saben peinar, no, son personas pero parecen animales, algo fuerte, ¿no? Decían, y por eso tenemos que civilizarlo, por eso tenemos que predicarle a la Biblia. Llama la atención eso, ¿no? Un investigador también que conozco, Jan Rus, ¿saben por qué le decían que había mucho pucú? Decían en los Chuk, porque no hervían el agua, es que morían por esa enfermedad, ¿no? Bueno, eso no hace mucho, era en 1950, 1940, 1930, hace 70, 80 años, ¿no? Ahora hay un cambio en la actualidad, hay un cambio en la actualidad también, pero igual se van perdiendo algunos valores. Algunos lo visualizan entonces el Ekil Kushlihal como una utopía, pero muy relacionado a las cuestiones materiales, ¿no? Pero también yo creo que hay otra forma de mejorar. Un poco la investigación que realicé es que me preguntaba eso, ¿será que todo es dinero? ¿Será que no se puede vivir disfrutando la naturaleza, a la relación con la tierra, a disfrutar solamente los rayos del sol, el aire? Yo tenía una concepción sobre el territorio vivo, el Kushulunkinal, nada más que no lo agregué allí, una publicación que tengo precisamente sobre Tzumbal. Yo una vez fui a la milpa, fui a la vereda y fui viendo el cielo azul, fui viendo los cerros. Esto es el territorio vivo, ¿no? Entonces el territorio le di otra concepción, otra forma de analizar. No es como algo receptora, no es como algo generadora de la riqueza solamente, sino que es como un ente o un sujeto que se puede vivir con ellos, ¿no? Con esto concluyo. Entonces, los cambios en las estrategias de vida rural tienen que ver con las familias, con los jóvenes, con el Zumbaletí, pero también esto genera una acción donde hay un proceso de transformación de tal manera que nos lleva esto a un cambio sociocultural. Entonces, las estrategias de vida se pueden transformar para pensar a un desarrollo alternativo. Eh, bueno, hablo un poco de esto porque esa es mi formación, eso es lo que me interesaba. Pues la última diapositiva tengo también algunas reflexiones finales donde digo que pues el Chumbala entonces genera acciones territoriales a partir de cambios de estrategias de vida rural. ¿Por qué se organizan? ¿Por qué generan acciones colectivas? Y desde sus territorios, cada familia, cada Chumbala, pues es que luchan por generar estrategias de vida, ¿no? Y las acciones territoriales del Zumbal entonces muestra una relación dinámica también entre las personas, con el territorio, con los demás familias. De esa manera, entonces, pues los Tzeltalas de Oshuk tienen como estrategias de vida, ¿no? Que se modifican, que se reconstruyen o que se resignifican en el transcurso del tiempo. Gracias, hasta ahí está mi exposición. Muchas gracias, doctor Santis Gómez, por esta exposición. Le vamos a dar la palabra a continuación al doctor Matt Pantevis para que nos dé un resumen desde su perspectiva de esta interesante ponencia. No, pues primero, pues honrado de escucharlo, doctor Santis. Pues uno que puede decir después de 15 años, ¿no?
de experiencia en una comunidad, ¿no? Y investigación y una inmersión absoluta, sobre todo de un acercamiento a la tierra propio, ¿no? Algo más, digamos, dentro de la investigación, lo que llamamos la subjetividad, que el positivismo pues no nos permite, ¿no? Acercarnos de esa forma subjetiva y relacionarnos con nuestros procesos de estudio, no con nuestros objetos, sino con los procesos que estudiamos. Y eso lo que hace rico, pues, este tipo de investigaciones, sobre todo con comunidades, ¿no? No desde ni para, sino con la comunidad en la cual se trabaja. Eh, Algo que me llama mucho la atención, sobre todo eso de las categorías vivas de la comunidad, ¿no? Bueno, todo lo estoy diciendo a manera de comentario, de pronto también tratando de ver si entendí todo el proceso, ya que pues no soy mexicano, mucho menos no soy de Chiapas, solo conozco de pasada, pues veo la riqueza y lo interesante que tiene, aunque viví en Yucatán algún tiempo, 2, 3 años, hice mi maestría allá, tuve un acercamiento pues a los procesos mayas, pero pues de Chiapas desafortunadamente poco conozco, entonces también hago este tipo de comentarios para ver si me quedó claro de lo que el doctor nos enriquecía en este momento. Entonces, esa parte de las categorías vivas de las comunidades, ¿no? Cómo partimos de esos conocimientos empíricos, pasamos con esos conocimientos teóricos, no con un sentido ni de compararlos, obviamente, ni mucho menos validar los conocimientos que transitan dentro de nuestros territorios, ¿no? Sino lo que muy bien expresado usted, doctor, generar un nuevo conocimiento, un conocimiento que está en esa frontera, en esa periferia, ¿no? En ese pensamiento abismal que habla Boaventura de Santos. Otra cuestión que me toca mucho dentro de lo que su merced hablaba, es esos límites que el Zumbal, ¿sí? Al ser un grupo familiar, territorial, con una entidad propia, con unas estrategias de vida rural, no responde a esos límites que tienen los países normalmente, ¿no? A esas limítrofes, a esas limitaciones oficiales, ¿sí? Y hegemónicas también, ¿no? Que hacen parte del proceso de colonización, más que se convierten en unos territorios propios con unos sentidos propios que resignifican estos territorios y en palabras, por ejemplo, de Tuan, podríamos determinar que ese territorio pasa a ser un lugar por el sentido que imprimen las personas y que imprimen las diferentes comunidades o las diferentes familias que están ahí presentes y que les permiten tener unas estrategias de vida rural como su merced bien lo manifestaba. Otra cosa que me toca muchísimo y me altera, me transforma en su palabra, es sentir cómo compartimos muchas ancestralidades, ¿no? Entonces me emociona al escuchar, por ejemplo, lo de la semilla, que la semilla la sembramos dentro de la casa y que hace parte de la tierra y que echa una raíz y que si yo como ese fruto de esta semilla, o por lo menos en comunidades brasileras, hablan de comer eso que produce sangre, pero no solamente la sangre roja de los animales, no hace esa referencia, sino a la sangre que produce la Pachamama, ¿no? Que produce la tierra misma. Nosotros comemos de esa sangre y por eso creamos una raíz fuerte con esa tierra. Como el ejemplo que ponías del ombligo, ¿no? Que no es solamente una práctica mexicana, sino es una práctica latinoamericana. Aquí en Colombia también existe ese tipo de prácticas y ese tipo también de relación con el sentido de pertenencia, de identidad, del territorio, de reconocer esos lugares, esos espacios, lugares por donde nosotros transitamos, por donde nosotras y nosotros transitamos. De hecho, hace poco tiempo fui jurado de una defensa de un trabajo en Brasil que se llamaba Tiene que comer sangre, ¿sí? Para vivir. Y hacía referencia a esa relación que tienen los negros, los afrobrasileños, en relación con esa tierra y con esos quilombos que asemeja como a la milpa o asemeja a esos territorios como el Zumbal y estos territorios que transitan estas familias o estos grupos. Y otra cosa fuertemente que compartimos
es aquella cuestión del corazón, que habla de ese corazonar al otro, de ese corazonar la tierra, y habla de esas sabidurías insurgentes para los otros, ¿no? Para los occidentales, para el colonizador, sobre esas epistemologías dominantes, ¿no? Eso es lo que nos permite sentir al otro y latir con ese otro, que es lo que, pues, en sus palabras, doctor Santis, pues yo siento, ¿no? Ese latir que tenemos como latinoamericanos, que a pesar que somos comunidades o pueblos territorialmente muy distantes, si estamos hablando aproximadamente de unos 7.000 kilómetros hasta Chiapas, donde ustedes están, pero compartimos unos cronotopos que nos hacen acercarnos como hermanos y que nos hacen luchar y trascender en estos procesos, ¿no? Y al final, cuando hablabas de civilización, ¿no? De que tenemos que civilizar y de que el proceso colonizador y el cristianismo y todas estas cuestiones de la civilización como tal, recuerdo de acá un trabajo que yo hago con el grupo de los estudiantes de acá que están aquí en este momento, están alrededor mío, y hablamos sobre todo que ellos están siendo formados para ser profesores en lo rural, ¿sí? Para ejercer como profesores y profesoras en lo rural. Y hay una cuestión que ha surgido que se llama, tenemos que urbanizar el campo para que haya progreso. Si no urbanizamos el campo, si no urbanizamos esos territorios, pues esos territorios son diferentes. Y esos territorios al ser diferentes, pues no tienen ningún progreso. Pero ese progreso lo ve a través de los ojos del privilegiado, ¿no? Y no hablo del privilegio de tener cosas, sino desde el sentido de los privilegios que tenemos cada uno y cada una dentro de nuestros corazones y dentro de nuestros pensamientos, ¿no? Porque obviamente en el campo también hacen una lectura nuestra. Hicimos un documental sobre unas mujeres campesinas acá, que en algún seminario hablamos sobre ellas, y decía, es que ustedes sin campo no pueden vivir allá en la ciudad. Sin campo no hay vida en la ciudad. Entonces, desde ese privilegio del campo también se ve eso urbano, ¿no? Y que nosotros, los de territorios urbanos, creemos que tenemos la potestad de ir a hacer esas colonizaciones, ¿no? Y de creer de que son menos o se subvalorizan los saberes y los pensamientos y las estéticas y las ancestralidades se subvaloriza por ese pensamiento hegemónico que estamos tratando digamos, de llevar, de civilizar. Es preocupante, ¿no? Porque me lleva a pensar incluso a cómo se viste la gente o a cómo se ve y se percibe la gente. Entonces uno por lo general dice, tal persona o fulano viene del campo porque tiene este tipo de estética, una estética otra que no encaja en ese proceso hegemónico que tenemos nosotros y nosotras en la ciudad. Bueno, yo digo ciudad, pues no estoy viviendo pues en la gran metrópoli, no es muy grande esta ciudad donde estoy, Neiva, pero pues sí hace parte de ese proceso que nosotros llevamos esa colonización y esas violencias a esos territorios. Entonces, en ese sentido, pues se me hace muy interesante el trabajo. Creí que no iba a entender nada porque pues eso es zumbal, es más, no sabía ni cómo decirlo y me siento apenado cada vez que lo pronuncia, porque tiene como una cuestioncita ahí que no sé cómo decirlo, y siento que eso también es un ejercicio de violencia sobre ese otro, ¿no? No hacer el reconocimiento adecuado de la palabra del otro, que cuando te escuchaba hablar, pues incluso me apena decirlo en algún momento, pero eso también hace producto de los aprendizajes, de las alteridades y de las otredades, ¿no? De reconocer a ese otro, cómo se transforman esos conocimientos que aparecen. Yo estoy muy agradecido con usted, doctor Abraham Santís, por esta excelente ponencia y por ese excelente trabajo, y espero de verdad conocerlo prontamente, ojalá en persona, para que podamos compartir. No sé, profe Gabriela. Muchas gracias. Bueno, pues igualmente yo quisiera también felicitarlo y decirle que me he llevado mucho de su participación de hoy. Particularmente también le quisiera hacer algunas preguntas, si me permite, y también invitar a la audiencia a que si gusta también hacer algunas preguntas
o externar alguna reflexión derivada de esta participación, también vamos a tener espacio para hacerlo. Pues principalmente el conocer desde pues, nuestro Chiapas, porque yo sí pertenezco a este estado, soy habitante y he nacido también aquí en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, como habitantes de otros territorios, muchas veces no, no sabemos cómo se llevan a cabo estas acciones colectivas y muchas veces, si las llegamos a percibir en las ciudades, como la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, esto es lo que sucede en las ciudades, en estos territorios urbanizados. Y me he llevado, pues, además de conocer su experiencia como investigador, me quedan muchas confrontaciones conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma, de cómo podemos también nosotros, desde desde nuestros propios ancestros, hacer el reconocimiento, ¿no? Y yo quisiera con esto preguntarle, bueno, lanzarle como la primera pregunta, doctor. A mí me inquieta conocer si esto de el Zumbal, esta es una categoría que pueda ser analizada desde otros territorios o es propiamente de esta región celtal de Chiapas. He explorado, por ejemplo, en Yucatán, en Chumbal, le ha llamado Chibal, ¿no? Chi, y decimos en celtal, es cuando crece el maíz, cuando crece frijol, pues tiene un origen también maya, ¿no? Veo que algunos investigadores en Ecosur que he compartido con ellos, han encontrado también esto en Yucatán, en Chetumal, en otros estados, ¿no? Como parte de una cosmovisión maya, podríamos decir. Ahora, sí me falta explorar en otros lugares, ¿no? Cómo lo conciben esta parte también del Zumbal. En Saltal sí es el Zumbal, pero sí yo considero que puede ser empleado en otros territorios más amplios. A lo mejor le dicen de una manera diferente, pero el significado puede, creo que, coincidir, ¿no? Es lo que puedo decir. Muchas gracias, doctor. Y también sobre el momento en el que nos platicaba que algunos de los habitantes de estos territorios tienen que emigrar y muchas veces son las mujeres las que se quedan al frente de esos lugares, de esas familias. ¿Qué sucede, doctor, cuando estas personas, eh, es decir, para que sea un zumbal se requiere que los habitantes permanezcan ahí o podríamos considerar que aún migrando en otro lugar pueden continuar o es necesario ser partícipe o estar habitando el territorio para que nosotros podamos conservarnos como, como dentro de esta categorización? No sé si me expliqué. Es que, por ejemplo, el que se va eh, necesitaría permanecer para continuar siendo considerado dentro del Zumbal. O sea, necesitaría estar ahí, su presencia. Si se va, ya no forma parte, a pesar de que es el del mismo linaje, de que nació ahí, de que ahí tuvo sus orígenes. Si se va, ¿puede él continuar ese Zumbal en otro territorio o es preciso que siempre permanezca ahí? Bueno, en la investigación que he realizado, pues un mismo Zumbal sí se ha reproducido en celtales en Esmajel o ya es Esmajotic, la metáfora de rizoma, ¿no? Que podría reproducirse incluso en otros espacios. Entraría este término de reterritorializar. Un chumbal yo creo que sí puede reterritorializar un espacio en otro país, porque lo han hecho. Algunos chumbales que salieron de los Chuc fueron a la selva. Allí pues se organizaron y, y allí están. Muchas gracias. Y
Después nos llamó la atención que habla usted de las generaciones y nos muestra una imagen en donde se consideran hasta 5 generaciones. Obviamente las primeras dos ya no, las personas ya son finadas. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuántas generaciones, si existe algún antecedente de cuántas generaciones pueden considerarse que son propias de un zumbal? Ah, las generaciones, pues Sí, hasta sí, donde, sí, algún número de generaciones que los mismos habitantes reconozcan, 5, 6 tatarabuelos, etcétera. hasta donde investigué, sí reconocen un ancestro mayor que podríamos estar hablando de hasta 5 generaciones, ¿no? Más o menos como 100 años. Si más o menos calculamos que a los 25 años se reproducen, se casan, se hacen familia y empiezan a multiplicarse en ese lapso y como que se conserva, ¿no? Ahora, en la actualidad parece que hay un quiebre muy importante por esto de la migración y de los jóvenes que estudian. La pregunta anterior es que también sí es importante hasta donde se muestra permanecer alguien dentro de su territorio para que conserve la semilla. Por eso es el origen, por eso es eso, ¿no? Correcto, doctor, muchas gracias. Nosotros los vamos a invitar también a que nos externen sus preguntas. Si gustan ustedes hacerla de manera presencial, pueden levantar la mano y les vamos a dar la palabra. En estos momentos ya tenemos una pregunta, si me permite, nos dice Magdalena Espinosa, ¿cuál ha sido la afectación de las religiones protestantes o distintas a la católica en el trabajo colectivo del Zumbal? Las ideologías religiosas, las creencias. En una investigación que realicé, eh, hay una incidencia allí sobre las nuevas creencias porque pues hay dos cosas que pasó en Oshuk. Por un lado, decían que había mucho temor antes de la llegada del presbiterianismo. Incluso llegaron a matar a algunos ancianos que tenían un nahual, un laple, sin ser tal, que daban enfermedades. Entonces, cuando vino el presbiterianismo, eh, dicen ellos que disipó ese miedo y ahora sí que creyeron a un Dios supremo y todo lo que consideraban como espíritus del territorio lo pasaron a considerar como algo del diablo, ¿no? Por decirlo así. Eh, de tal manera que sí generó como que dos divisiones de pensamientos, ¿no? Otros que creían en una nueva ideología, otros que permanecían creyendo como enseñaban a los ancestros. Pero floreció mucho esto en Oshchuk porque lo tomaron, ¿no?, pues como un lugar de experimento, porque pues precisamente en 1950-60 más de 50% eran pues presbiterianos, ¿no? De tal manera de que hubo una ocasión donde en la cabecera municipal se reunieron todos los presbiterianos y católicos y ya no empezaron a cooperar para las fiestas patronales y le preguntaban, a ver, ¿quién es la mayoría? Si somos la mayoría nosotros los presbiterianos, nos quedamos con la Iglesia Católica. Entonces, como eran la mayoría, entonces por eso no hubo conflicto religioso acá, más bien se pusieron de acuerdo. Bueno, cada quien a su lado, entonces quedaron así. No sé si contesté la pregunta o me fui por otro lado, perdón. Sí, doctor, correcto. Bien, no sé si doctor Pantevis nos ayudas a leer la siguiente pregunta. Claro que sí, compañera Gabriela. Y quítele el doctor, tranquila. Aquí, Leori Morales, parece que el Zumbal es un núcleo cultural resistente. La teorización de estas formas de vida desde la gestión-acción territorial ofrece una visión de las estrategias de vida. Parece que el Zumbal es un núcleo cultural resistente.
La teorización de estas formas de vida desde la gestión-acción territorial ofrece una visión de las estrategias de vida. ¿Cómo podría la investigación sobre la reorganización de los vínculos familiares dentro del Zumbal como un núcleo cultural resistente impactar positivamente tanto a los miembros de esta comunidad como a aquellos que están fuera de ella, promoviendo la equidad de género, fortaleciendo lazos familiares y, en un segundo bajo aquí, que está larga la pregunta, y contribuyendo a una sociedad más cohesionada en armonía con la justicia social? Alarga la pregunta, doctor Santiz. ¿Cómo mejorar las relaciones? Sí, sí estoy de acuerdo dentro del Zumbal. Desde el punto de vista, como ciertos conceptos, cuestiones de género, sí es muy criticado dentro del sistema, pero hay una cuestión allí. Yo he llegado a pensar que si no es una forma de pensar separado desde las disciplinas, o habría que ver de manera sistémica, porque aquí la unidad de análisis es la familia, ¿no? Eh, Desde la concepción maya, incluso relacionado a los cosmos, decían que la mujer es la luna y el hombre es el sol, ¿no? Y en nuestros términos existe también eh, mel, mamal, cuando decimos ancianos y ancianas y ancianos. ¿No? Ansetic y Viniketik existen en nuestros términos, ¿no? Nada más que, pues, en cuestión de relaciones sociales desde el Zumbal, eh, no se puede como que analizar muy claramente estos términos de equidad de género, cuestiones así. Yo llegué a platicar con una familia, ¿no? Pero ¿cómo ve eso? Le decía que ustedes nada más los hombres participan en la asamblea y las mujeres no tienen voz. Y pues pues una señora decía, es que no pueden decidir solamente el hombre si nada más va solo, porque ¿quién lo respalda, quién lo apoya? Es que tenemos que estar de acuerdo como familia, incluso no solamente con las mujeres, sino que con los hijos, porque cuando también decide el hombre, este, es la familia que lo respalda, ¿no? Incluso es su Tzumbal que lo forma y que lo establece esas relaciones, incluso en nuevas investigaciones que estoy explorando, dentro de Tzumbal se ejerce una educación territorial, una educación Tzumbal, que lo forman como líderes algunas personas. No, de hecho, hay un banquilal, hay un boloané, hay un vitesvané, el maestro, el consejero dentro del Zumbal. Y las mujeres también, pues últimamente, se flexibilizan las normas entonces del Zumbal. Yo creo que ese es el punto importante también, que se empieza a flexibilizar algunos principios, algunas normas del Zumbal para que se incluyen también la participación de las mujeres. Gracias, doctor Abraham. Roberta pregunta, ¿cómo se puede saber qué tipo de nahual tiene una persona de Oshchuk? Ya que en su exposición menciona que han habido conflictos entre nahuales y gana el nahual fuerte. Hay algunos investigadores que he leído, dentro de ellos está Pitarch, que escribió sobre Alma de los celtales. De hecho, habla de cuatro dimensiones del ser completo de un hombre, ¿no? Y dentro de eso está el nahual, eh, como un espíritu que se conecta con el alma y que lo hace tener poderes, y por esos poderes se puede utilizar en dos maneras, como para cosas buenas o cosas malas. Entonces, el nahual malo es que puede generar enfermedades, puede generar desastres naturales. Incluso dicen que hay nahuales que pueden ocasionar granizos para dañar los cultivos o vientos, y entre otras cosas. Pero también, así como hay nahual
malo, hay nahuales protectores que están representados como fuegos, con el sol, que protegen, ¿no? Entonces, generalmente, dentro de estos grupos de ancianos que saben cómo tomar el pulso de la mano, pueden lograr identificar quién está dando alguna enfermedad a cierta familia, y así pues tenían sus estrategias también y así identificaban. Incluso los abuelos cuentan de que cuando mataban una culebra, cuando mataban un tigre, eh, pues eso eran nahuales, y se escuchaba que en ciertas familias empezaban a llorar, ¿no? Porque había muerto tal persona. Eso se cuenta aquí dentro del contexto tzeltal, ¿no? Y así lo podían identificar. Por eso empezaron a matar también a los ancianos que tenían nahual, que daban enfermedades. Por eso también, pues según algunos comentarios de algunos ancianos, quedan pocos que tienen nahuales, porque también fueron ocupados sus corazones ya por otro espíritu, y se relaciona también con el cambio religioso. Por eso los nahuales ya no se pueden heredar a los hijos varones, porque se le heredaba a los nahuales al hijo que le amaba al que tenía el nahual, se traspasaba, pero últimamente pues comentan de que como ya están ocupados sus corazones o su chulel, y ya no pueden aceptar ese nahual, entonces ¿dónde están yendo? Están yendo en las cuevas, dicen. ¿Cómo funcionan o se relacionan los zumbales con los territorios gubernamentales? Ejemplo, con el municipio. Hay zumbales que su territorio se extienda a ciudades, por ejemplo, Ochuk. Me parece que hay zumbales que traspasan límites municipales. Eh, Hay un mismo Zumbal que habita en Oshuk, pero que está en Ocosingo o que está en Chanal, como los municipios circunvecinos del municipio, ¿no? Y pues se debió también por la movilidad en la búsqueda de la tierra o en la búsqueda del florecimiento de la vida, ¿no? Hay un Zumbal también muy grande aquí en el municipio de Oshuk, ¿no? Yo le preguntaba por qué abarcaba desde la carretera hasta, no sé, unos 10 kilómetros, 15 kilómetros, ¿no? Dentro. Y pues la explicación consiste de que eh, eran puros hijos varones que acaparaban la tierra, ¿no? Y estos mismos también zumbales eh, tienen otra tierra cerca de la cabecera municipal de Oshuk, ¿no? Donde según eran sus ancestros, pero donde fueron a ocupar tierra comunal, pues no estaban ahí sus ancestros, ¿no? Entonces, de tal manera de que, pues sí hay zumbal que también abandona su tierra y vienen a comprar tierra dentro de la zona urbanizada, como la cabecera municipal, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención también acá es que hay 25 barrios aquí en la cabecera municipal de Oshuk, ¿no? Pero las mismas normativas que manejan desde el Zumbal, las mismas normativas que manejan desde la comunidad, lo traen en la cabecera municipal. Yo viví como 10 años en San Cristóbal también, ¿no? Y cuando me vine a vivir a Oshuk, y se empezaron los servicios, que representante de la calle, que representante de la colonia, que representante por servicios, que, bueno, pero también igual cuando hay algún problema, todavía existe la colectividad de que la gente, pues, como se hace en el Chumbal, como se hace desde la comunidad, todavía se practica aún viviendo, pues, en la cabecera municipal. Eso es lo que yo puedo comentar sobre la pregunta. Muchas gracias. Dalí dice que es muy interesante la presentación, doctor, y quiere comentar la importancia de crear espacios de diálogo y consulta donde se escuche y respete su voz, bueno, la voz de todos y de todas.
Ante esto, preguntar si en estos territorios se han implementado programas externos o internos de capacitación o empoderamiento para participar en procesos de toma de decisiones o bajo qué reglamento o sentir se toman las decisiones en las comunidades en caso de ser reglamento interno y de acuerdo a tradiciones y valores, usos y costumbres. Estas normas están escritas, si son normativas internas. ¿no? Estas normativas normalmente es de cuestión oral, se cuentan nada más desde cada chumbal. Algo escrito que tienen es el croquis de su chumbal, ¿no? Croquis que ha expedido este comisariado de bienes comunales, y también dentro de las comunidades existen ancianos que vienen de un chumbal, que forman parte del consejo de ancianos en la comunidad, que es el que orienta una comunidad, ¿no? Pero igual no tienen como un reglamento. Creo que eso falta hacerlo. A lo mejor la generación joven podría hacer eso porque de los señores pues no sabían escribir y leer, ¿no? Lo que hacían era, pues tenían sus propias escuelas y espacios, que el espacio del temazcal, del fogón, del traspatio, allí platicaban pues los hijos, los nietos para transmitir este conocimiento. Y al parecer también cuando estas normas, Paz llega a ser como que mezclado con cuestiones un poco de gobierno municipal o cuestiones un poco de políticas, se tergiversa, se distorsiona, porque ahora sí que no es el valor cultural, no es el principio cultural que impera, sino que muchas veces es el valor económico que se sobrepone o otros intereses de relaciones de poder. ¿Cuáles son los cambios notorios que puede identificar en Ochut a propósito de que este momento político del Estado destina diversos programas a indígenas? ¿Cómo están enfrentando esta vulnerabilidad, ya que decía en su exposición que el 50% son parte de diversos programas? Bueno, eso es un problema también por las políticas del gobierno, por los programas del gobierno, que cuando calculamos con términos monetarios, sí depende mucho de las transferencias que reciben a las familias. Solamente con los que cultivan dentro de su tierra, pues alcanza para 4 o 5 meses, ¿no? Para alimentarse. Otro porcentaje se complementa por la migración y se hace el 100% pues, del sustento al año, ¿no? En una experiencia que tuve, precisamente eso, entramos a criticar a los programas del gobierno municipal, a los programas del gobierno incluso federal y estatal que daban programas de transferencia nada más, ¿no? Y como estoy estudiando desarrollo rural, eh, y empecé a leer algunos artículos sobre lo que se estaba haciendo en Europa, en el proyecto LEADER, sobre desarrollo rural. Y yo en algún momento como pues investigador llegué a decirle a un presidente municipal de Ochuc, ¿sabe qué es eso de regalar machete, de entregar mallas gallineras y no sé, alguna herramienta? No es proyecto. Entonces estaba yo estudiando cómo hacer diagnóstico participativo. Entonces me decía, entonces haz el proyecto con el grupo de investigadores, ahí está el espacio. ¿Cómo vas a generar alguna solución de el trabajo con la gente, superando lo que reciben por transferencias, por programas? Si me muestras un proyecto viable sobre esto, te apoyo, decía, ¿no? Y nuestra experiencia es que empezamos con muchas personas sobre un proyecto de frutales que podían sustentarse en su alimentación y que hasta podría vender y superar los ingresos que recibían dentro de programas sociales. Pues nuestra experiencia es que creo que como entre 10 y 15% de los productores que se sumaron a este proyecto apropiaron, y aún permanece todavía como, no sé, en 10 familias más o menos, donde siguen trabajando con eso, y
le podemos decir a las instituciones del gobierno que sí era posible. Pero nada más que esto es un proceso largo, es un proceso costoso, teníamos que enfrentar hasta, me acuerdo que una profesora jubilada que hablaba en celtal le decía a los señores, ¿dónde quedó esto de que somos hombres trabajadores? ¿Dónde quedó eso del Tzumbal que nos ha enseñado que siempre sabemos luchar y vivir? Si todo piden del gobierno, si le piden que les pague sus jornales y le pagan que le traigan sus materiales, sus herramientas hasta acá para trabajar, incluso podrían tener derecho el gobierno a venir a cortar de su labor si es así. De tal manera que hubo un programa entonces en mi periodo de investigación también que se probó esto. Y entiendo, ¿no? ¿Por qué no quiere entrar al gobierno? Porque es lento, es costoso. Pero sí, pues hay un ejemplo, ¿no? Sobre esto. Hay un programa que se instituyó aquí en el municipio. Pregunta Verónica Trujillo. Bueno, nos dice que la explicación de este tema le hace pensar en la posibilidad de abordarlo y o trabajarlo desde la educación espiritual en el ámbito universitario. Y le gustaría saber cuáles serían los principales desafíos que representa esta labor en el ámbito académico y cuáles son los puentes que ofrece la educación intercultural para ello. Desde un enfoque espiritual, desde la universidad. Hoy precisamente estoy escribiendo un artículo sobre esto del chulel del alma, porque desde el Tzumbal se forma, es una escuela también, eh, se forman liderazgos, pero para la vida. Cuando se habla de Julish Chulel, que ya llegó el espíritu de entendimiento y de discernimiento, es cuando realmente desde el contexto territorial es formado una persona, pero es formado para liderar a su Tzumbal, es formado para que pueda sustentar una familia. Y eso no nos enseña en las universidades. Yo trabajo en la Universidad Cultural, estamos tocando esa parte, eh, pero veo que también una parte de la Universidad Intercultural nos impone un modelo, por ejemplo, un modelo basado por competencias que sirve para formarse, para trabajar en las empresas. No nos ha permitido un modelo, una metodología, una epistemología diferente que nazca de nuestros pueblos, donde podríamos empezar con esto de formación del alma, formación del espíritu, primeramente que nos enseñe a formar para trabajar, cómo luchar en la vida, cómo vivir desde la familia, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que ha faltado. Y un reconocimiento institucional también aún no está claro, no. Podría ser una buena propuesta. Igual estoy interesando investigar por ese lado. Bueno, no sé si hay más tiempo para otra pregunta, doctor. Es una de cierre, si te parece más. Bueno, entonces aquí hay uno de Sandra Reyes Herrera. ¿Qué tanto han modificado su costumbre ancestral para que las mujeres puedan tener el derecho a la tierra, además de la equidad de género? Bueno, estas modificaciones de algunas normas, también, pues, aquí en la Universidad Intercultural, tiene una sede aquí en Oshchuk, precisamente donde colaboro. Hay algunas investigaciones que se han enfocado en eso. Eh, Cuando empezamos a comparar derechos humanos, derechos universales, con los sistemas normativos, hay puntos donde se chocan. Ese es el reto de cómo coincidir, de cómo empatar. Decía también en una exposición, en una tesis reciente, es que hay normativas de usos y costumbres que no nos ayudan, sino nos limitan. Entonces eso es como ir eh, trabajándole, cambiándole también por ese lado, porque también en una investigación que realicé sobre movilidad poblacional desde el Zumbal, las mujeres quieren salir de sus comunidades, aspiran a una vida en libertad y
a lo mejor dentro de Zumbal, porque también es un principio de vivir colectivo, de vivir en el territorio. Y, y ese es el papel también de la educación que viene del gobierno, que forma, pues, hace ver algunos elementos, cómo mejorar algunos elementos también internos desde el Zumbal, ¿no? Por ejemplo, hay un señor, un padre de familia reflexionó, es que en nuestro Zumbal ya reflexionamos, dice, porque en la actualidad hay mucha violencia, dice. Ya los jóvenes abandonan a sus esposas con hijos, con hijas, y la pregunta que hacía, ahora mi hija, ¿dónde va a vivir si no le doy su lote de tierra, su pedazo de tierra? Decía, ahora ya acordamos en nuestro Zumbal que también nuestras hijas ya van a poder tener acceso a un pedacito de para que, si no, para que evite el maltrato con su esposo, pueda regresar a refugiarse en su familia. Es un precio interesante, ¿no? Que hay ciertos cambios. Otro de los cambios también es que muchas mujeres ya estudiaron en la misma Universidad Intercultural. Hay muchos jóvenes que están estudiando acá y que al egresar encuentran un trabajo, entonces incluso pueden tener derecho a comprar, adquirir ya una tierra, pero ya no por bajo usos y costumbres, sino que más bien ya adquieren por por su salario que recibe, ¿no? Por su ingreso que recibe. Hay algunos cambios que creo que puede ir modificando el sistema Zumbal, ¿no? María José Sánchez dice, ¿cómo se interrelacionan los zumbales de una misma comunidad? ¿La organización comunitaria es la organización de zumbales? ¿Cómo se toman decisiones dentro de los zumbales? Pues resulta de que antes de la fundación de la comunidad en sí, cuando llega a la escuela, porque también el término comunidad pasado por la escuela, pasado por los servicios comunitarios, por la carretera, el agua, la clínica. Esto viene siendo como programas del gobierno que lo estableció. Empezó la figura de agente auxiliar municipal, comité de educación, cuando hubo estas relaciones con el municipio, con el gobierno, con los programas del gobierno, ¿no? Pero yo me preguntaba y decía con algunos jóvenes también, antes de esa fundación de la escuela, cómo se organizaba la gente? Entonces resulta que por Zumbal se organizaban el Zumbal para delimitar su tierra, para cuidar el ojo de agua y entre otras cosas que hacían, ¿no? Eso era una institución como un conjunto de normas que ya lo tenían antes de la fundación de la escuela. Y de esa manera, pues se respetaban los límites de sus territorios y como yo decía, algunos también que conflictuaban, pero buscaban otra vez la solución interna, ¿no? Y estaba también el problema con el nahualismo, ¿no? Pero igual lo respetaban, ¿no? Allí dentro de sus relaciones sociales, una de las normas también que establecieron en cuestiones de las mujeres es que no se podía casar las mujeres en un mismo zumbal, sino que es reproductora del otro zumbal. Y le orienta a las mujeres sobre eso, que no puede quedarse dentro de su mismo zumbal. No es la tierra de su zumbal donde nace, sino que es la tierra donde lo va a reproducir. Eh, por ejemplo, es una de las normas, ¿no? Y por eso también tenían un ritual allí, el Chontayel, que le dicen, ¿no? La pedida de la mujer, toda una ceremonia que hacían anteriormente. De esa manera se relacionaba también entre Chumbal, se apoyaban de esa forma. Incluso en mi caso personal, mi mamá todavía fue así. Y me decía, pues, gracias a Dios yo donde llegué, porque en mi Zumbal tenemos cierta tierra, este, y hay leña y hay árboles, ¿no? Y las mujeres le decían, hay que observar bien qué Zumbal te vas a ir a casar, porque tienes que verte si, pues ahí entran los comportamientos del Zumbal, de que si son respetuosos, si son trabajadores, si tienen tierra, si tienen leña, si logran producir maíz, frijol,
eran los indicadores que le aconsejaban. De esa manera se relacionaban también entre Tzumbal. Bueno, tenemos una última pregunta de Sara Reyes. ¿La tradición oral ha rescatado algunas de estas narraciones? Sí, hay historias, hay experiencias de vida, pues muy, muy interesantes. Eh, un poco, pues no sé, registrando a través de Diario de Campo. Eh, Incluso he publicado algunos de mis artículos sobre estas narraciones que dentro de cada Tzumbal, ¿no? Gracias, doctor Abraham. Ya, también hay muchas felicitaciones aquí en el chat y ya es un proceso de reflexión también el que hacen nuestros asistentes. Pues yo quisiera cerrar esta participación que tuvo usted el día de hoy, agradeciendo mucho de parte de todos los asistentes de mi compañero. Claro que ahorita le voy a ceder la palabra, pero el habernos deleitado con esta experiencia suya en investigación en el territorio y darnos esta pauta para quedarnos muy interesados en conocer más acerca de este tipo de estudios en los territorios, particularmente en la región celtal del estado. Y comentarle también que me sumo a la compañera que ha compartido y a su, y a su y a la expresión que usted tuvo acerca de la educación superior en todas las instituciones, eh, que, 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 que debemos reflexionar si este modelo que impera en todas las instituciones de educación superior actualmente puede sufrir reformas. Estoy segura que sí, porque la misma ley ha tenido reformas que ya nos están solicitando, incluir la interculturalidad. Entonces eso me pone muy contenta porque creo que pronto van a haber más encuentros con investigadores de su talla, con investigadores que hacen esta investigación, valga la redundancia, en los territorios. Y también vamos a ir sumando esfuerzos, todos los demás que estamos o pertenecemos a otros enfoques en la investigación. Muchísimas gracias por su participación. Le voy a ceder el micrófono a mi compañero Matt. Doctor, pues altamente agradecido por este espacio de escucha, una excelente ponencia, una ponencia que pues como que nos instiga a todos, ¿no? A continuar también por unos caminos que no son los acostumbrados, no son los caminos hegemónicos, ¿no? A los cuales estamos acostumbrados en lo académico, en la academia, y abrir esos puentes de diálogo entre lo académico y los saberes, las ancestralidades y esas formas otras de expresión y de estéticas que aparecen en los territorios, ¿no? Es un trabajo arduo, es una lucha política por tomar una posición, ¿no? Al respecto, y por eso le agradecemos mucho su participación. Y sí me gustaría, doctor, si no es mucha molestia, nos dejara un correo en el cual pudiéramos continuar, un correo electrónico, pudiéramos continuar pues haciendo interlocución con usted, ya que hubo muchos comentarios aquí en el chat que quedaron pendientes y tal vez también hay muchos y muchas personas interesadas en seguir esa interlocución con usted. Le agradecemos enormemente su participación en el segundo seminario virtual sobre biocultura, en otra nueva oportunidad, pues esperamos encontrarnos y vernos para seguir compartiendo. Muchas gracias.